Buenas tardes, es mayo 2. Mi nombre es Wilfredo. Em, Vamos para este video de al día, quiero hacer algo diferente. Quiero leer un capítulo del capítulo 11 de Hebreos. Hablaron de la fe. No vamos a entrar en detalles, pero brevemente a leerlo, verlo y mostrar de una manera u otra cómo la fe en este pasaje, en este capítulo se muestra hacia en otra persona. Es un objeto que las personas están poniendo sus ojos en y que esa se transforma en fe. Así que traje mi tableta. Vamos a leer el capítulo 11 ah, y hablar un poco de oír de la fe, ya que así como la gracia es la persona de Cristo. Jesús dijo: yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vid. Él es la fe. Él es la fe. Cuando tú pones tus ojos en Él, tú vas a poder hacer cosas grandes en Él, hacer cosas grandes. Así que tus ojos, que tu objeto de contemplación sea Él, que sea Jesús, para que puedas ver la fe, lo que la fe puede hacer. La fe está contigo, la fe está contigo, están unidos a ti, son uno, tú eres uno con Cristo, tú estás unido con la fe. Así que vamos a leer este pasaje en Hebreos 11. Dice: ahora bien, dice versículo 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación de los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Debo que, que se ve, no, lo que se ve no fue hecho por las cosas visibles. Por la fe de Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía hablaba. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de ser agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según por la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo del lugar que había recibido. Antes que lea el versículo 8, quiero hablar un poco solo recalcar algo de la fe de Enoch. Para poder agradar a Dios necesitamos fe. Para poder recibir de las cosas de Dios necesitamos gracia. La gracia trae fe, trae las cosas que necesitamos para poder agradar a Dios. Cada generación tiene la oportunidad de poder recibir por la fe las cosas. No es cuestión que se espere a una generación o a un tiempo determinado, sino que cada generación tiene la oportunidad. Que no descubran o que no lo vean es otra cosa. Se pasan las oportunidades, pero cada generación tiene su oportunidad, y todos pareciera como que estuvieran esperando una generación clave. Um, uh, pero en sí, no, Enoch fue por su fe, fue llevado por su fe, por lo que él observaba, por lo que él creía, por lo que él que creía. Por eso dio testimonio de caminar con Dios por fe. No tanto por obras, aunque muchos se puedan uh, decir de que tiene que uno tener obras. Al contrario, o sea, el camino de la fe es acción,
El camino de la fe es acción, pero esta fe es una persona. Esta fe es una persona. Entonces, cuando esta persona es el objeto de cada persona, esta fe actúa, esta fe se manifiesta. Y estas personas que estamos leyendo aquí tuvieron una interacción y experimentaron la fe en cierta manera u otra. Entonces cada generación tiene su oportunidad de experimentar por la fe cosas de Dios. Aquí, ahorita en el versículo 8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyos arquitectos y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin recibir las promesas, por lo que habiéndoselas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que decían tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y sin ver hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron. Habrían tenido una oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios por ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dice que por la fe Sara, a pesar de que ya era vieja, Dios rejuveneció su cuerpo. Rejuveneció su cuerpo a tal grado que Faraón, uno de los el faraón de Egipto, cuando Abraham pasó por Egipto, dice que la vio y que la quería para su redil de concubinas, de mujeres, de esposas. Abraham les dijo que dijera que ella era hermana de él. No sé cuál era el plan de Abraham para escapar de eso, pero Dios en su misericordia, en su gracia, lo defendió. Pero este faraón no era una persona espiritual, no veía la espiritualidad de Sara, sino que veía lo físico. Entonces, lo físico, una persona que ya era vieja, se miraba muy bien. Entonces Faraón la quiso para él, pero Dios lo reprendió y le devolvió a Abraham su esposa. Entonces dice que también Sara no solo era vieja, sino que no podía tener hijos, era estéril, y Dios abrió su matriz, le rejuveneció, le abrió la matriz. Todo esto por la fe. Por la fe, y esta fe es la acción que Dios hace, que le permite a Dios actuar. Tú estás con fe, tú tienes esa fe al lado, así que esta fe te va a permitir ver cosas que para lo natural es imposible, pero para Dios es posible. La fe es el medio. No, Dios no ve la necesidad, cuántos están sufriendo la gente. Eso no hace que Dios pueda actuar. Lo que Dios actúa es cuando Él ve fe. Entonces ese es un medio de que Dios opera. Por eso es que si tú tienes necesidades, si tú estás pasando por problemas, si tú tienes cosas que tú deseas, pon a Jesús como tu objeto de observación, pon a Jesús como tu fe, y velo a Él para que puedas experimentar lo sobrenatural en tu vida, para que puedas sobrepasar lo natural y puedas entrar a lo sobrenatural de Dios al mover del Espíritu Santo sobre tu vida. Eso es lo que hizo Pedro. Pedro escuchó cuando los discípulos estaban en la barca y era de noche y estaba la tormenta. Dice que miraron a Jesús
Y cuando miraron a Jesús, Pedro dijo que si él era, que fuera, que le mandara que fuera a caminar, que fuera hacia él. Y Jesús le hizo la invitación. Y cuando le hizo la invitación, Pedro tomó acción y fue. Y conforme iba caminando y veía a Cristo, veía su fe, entonces él caminaba sobre las aguas. Pero un momento que que quitó la vista de Cristo, ya no, el objeto de Pedro no era Cristo, no era la fe, sino que era las circunstancias, y puso su vista en las circunstancias, puso su vista en el viento, puso su vista en el mar, y dice que inmediatamente se empezó a hundir. Dejó de ser sobrenatural para empezar a hacerse natural. Juan habla de esto bien bonito en las cartas de él, donde pone a Jesús como un objeto, y pone a Jesús que lo veamos, para que cuando lo veamos seamos transformados. Esa es la manera en que podemos ser transformados, a través de nuestra vista, de que pongamos nuestra vista en Jesús, que podamos poner nuestra vista en Jesús. Y no necesariamente necesitas una visión, no necesitas ver a Cristo de una manera, de la manera preferida que Dios quiere que veas a Cristo, que pongas tus ojos en Jesús. Es a través de la palabra. Por eso es cuando Jesús resucita y van la pareja al camino de Emaús. Jesús se le pone al lado y les empieza a hablar, pero dice que algo especial sucede. Les impide que lo reconozcan. O sea, no quiere que lo vean con lo físico. Esa no es la misión de él, sino que les impide que lo vean, y les empieza a hablar de la escritura, y lo que él quiere que hagan es que lo miren a través de la escritura. Y cuando lo miran y cuando él les enseña a través de la escritura, entonces ellos dicen que su corazón se arde por lo que él les está compartiendo, por lo que ellos están viendo a través de la escritura que él les está compartiendo. Entonces, de esa manera era lo que él quería que lo miraran. Al final partieron el pan, y los ojos les fueron abiertos y pudieron verlo. Pero Jesús quería que ellos pudieran verlo, que lo pudieran observar, que lo pudieran observar a través de las escrituras. Si tienes una visión, maravilloso, pero el mero medio de Dios es a través de la palabra. Así que ese es el medio para Dios, para que veas a Cristo a través de las escrituras. Y tú puedes ver en este pasaje, en este capítulo, que Jesús es la fe. Vas a ver que vas a interaccionar con esa fe. Esa fe va a ser algo especial para ti en este día. Entonces, versículo 17, vamos a seguir leyendo. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo único hijo. Fue a él quien se le dio. En Isaac se le llamaba la descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacobo y a Esaú, aún respecto de cosas futuras. Por la fe Jacobo, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondida por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, para que gozarse de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo con los tesoros que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer al rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara.
Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Ese fue el versículo que estaba leyendo ayer cuando me llamó la atención, que dice que por la fe el Israel pasó por el Mar Rojo, cuando el Mar Rojo se les abrió y pasaron en seco. Por la fe, si tú lees ese pasaje, Israel estaba quejándose delante de Dios. No tenían fe propia que poder pasar por el Mar Rojo, pero la fe hizo que el medio para que ellos pudieran pasar. Entonces esta fe no es tanto individual, sino esta fe está en Cristo. Entonces cada individual, cuando pone sus ojos en Cristo, cuando pone su vista en Cristo, hace lo sobrenatural, y es cuando suceden los milagros, suceden las provisiones sobrenaturales en tu vida, cuando tú estás con tus ojos en Cristo. Entonces Israel hizo y pasó en seco porque por la fe. La fe hizo la manera para que ellos pudieran hacer. Dice, versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe de la ramera Rahab no pareció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Dice, siendo débiles, o sea que no estaba en ellos la fortaleza, siendo débiles. Por la fe trajo la fortaleza a la vida de ellos, y hicieron prodigios, taparon la boca de los leones, conquistaron reinos por la fe. La fe hizo eso posible, y la fe va a ser algo posible en ti en este día. Va a ser algo posible para tu vida. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, cerrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todo esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ese es el fin del capítulo 11. Hay tanta riqueza, tanta bendición en la palabra, que vale la pena poder verla, estudiarla, atesorarla, y esa palabra se va a hacer tu objeto de fe. Esa palabra está cerca de tu corazón y de tu boca, dice Pablo. Esa es la palabra de fe que predicamos, esa es la fe que está activa, que hace las cosas posibles. No es tu persona, sino es Cristo haciendo las cosas, y porque tú estás viéndolo, porque pones tu vista en Jesús, se activa tu fe, y la fe puede accionar. Así que mi deseo, mi oración en este día es que puedas generar fe, que pongas tu vista en Jesús para generar esa fe, que esa fe va a hacer algo contigo, va a ser algo especial por ti, así como lo hizo con estos hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Esa fe va a tener acción en ti. Así que Dios te bendiga. Te veo mañana con la palabra del día. Bye.